Hemos vuelto. Así es. Qué bonito es volver, y digo lo de volver porque no recuerdo cuándo fue el último programa. Creo que fue en verano. En verano, sí. Sí. Terminamos la temporada con un político, si no me recuerdo mal. Y mira que cuando este podcast empezó, se dijo, yo creo que lo de traer a políticos no va a ser tan bueno. Y empezamos con un político en su momento, y hoy tenemos casualidades a una política muy amiga de aquel político y de aquel partido. Nieves Hernández, ¿cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación, porque como estoy encantada de estar aquí con ustedes y de ser, en este caso, una mujer política que abra esta temporada, porque la verdad que es un orgullo. Hablábamos con Mariano en aquel momento, no sé hoy, porque Mariano se mueve muy rápido, y no lo digo porque corra mucho o porque vaya en bici, seguramente a día de hoy ya ha ido a más podcasts. Te hacemos la misma pregunta, ¿has estado alguna vez en algún podcast? No, esta es mi primera vez. Muy bien. O sea, Nos gusta ese tipo de cosas. Nos hace ilusión ser la primera vez. Nos hace ilusión. Nieves, cambiando un poquito el formato que veníamos haciendo en otros programas donde hablábamos mucho, sobre todo por mi culpa, hablábamos mucho de la infancia y demás. No significa que hoy no hablemos de la infancia de Nieves. Hoy, como se suele decir, empezamos de atrás para adelante, que es una frase que se dice en mi pueblo. Nieves, Partido Popular, consejera del Cabildo Insular de La Palma. Lo decíamos antes de la grabación, que la gente un día nos va a pelear, nos va a decir, lo que habláis antes es lo que me interesa, lo que realmente es... Hay cosas que no se pueden saber detrás de... Yo espero que lo que está antes nos salga a la luz. Edu nos coge un día y nos dice, lo tengo todo grabado, pido recompensa por esto, y ya me veo allí gastando los 2.000 euros que tengo ahorrados en pagar la Dani. Nieves, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo, sobre todo lo que decíamos, esta crispación que hay a nivel nacional, a nivel político, donde todo se polariza, todo nos lleva al debate, todo nos lleva al enfrentamiento prácticamente a todos los niveles? Estoy con aquel cantante, no, es que tú eres de... Veo aquel programa, es que tú eres de... Es que tú eres de... ¿Qué crispación tenemos? Sí, la verdad que es una realidad. Nosotros como políticos, que nos pasamos el día en la calle hablando con los ciudadanos, lo palpamos y nos preocupa. Nos preocupa porque para todo nos encontramos con esa crispación en todos los ámbitos, tanto en el ámbito social como en el ámbito académico, como en el hogar. Y la verdad que preocupa porque ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Si esto es hoy, sí. ¿Dónde estamos mañana? Y sobre todo, ¿cuántos años llevas en política, Nieves? Pues 7 para 8. 7 para 8. Poquito. Hay algo que dicen algunos políticos, y yo creo que es una realidad. ¿Has notado de aquel año en el que empezaste a hoy que las personas están, por decirlo de alguna manera, menos enamoradas de la política? ¿Piensas que esa relación se está debilitando? Sí. De aquel momento del año 2019 donde das ese paso, también es verdad que no es lo mismo estar gobernando que estar en la oposición. En un momento que entras, que empiezas a gobernar, que te dedicas a la gestión y que te aparecen en un mandato una pandemia, una erupción volcánica, donde te centras en resolver, el contacto con la calle, lo dedicas a lo prioritario, a lo que de las personas que nos rodean. Ahora que estás en el momento de la oposición, donde tienes de alguna manera más tiempo para estar en contacto con la ciudadanía, te das cuenta que sí, que ha cambiado en un periodo muy corto de tiempo muchísimo. Digamos que aquellos años iniciales fueron más de achicar agua por la problemática que tenía, que al final dices, pues el volcán, te pasa un montón de tiempo que dices, no puedo avanzar porque lo primero es lo primero, el COVID lo mismo, hay que achicar agua por aquí y prácticamente eso es, una vez saliste de ahí, pues prácticamente las elecciones ya, y ahora sí estáis viendo más el sentir de la gente. También recibís, entiendo desde la oposición, oye Nieves, que esto es importante, oye que esto se debería cambiar. Claro, porque en aquel momento, entras en el 2019, empiezas a gobernar, y cuando quieres empezar a planificar para el presupuesto 2021, poner, como se suele decir, tu mirada larga, sobre todo en el área que gestionaba en aquel momento, que era acción social, te llega una pandemia. Entonces tus prioridades te obligan de alguna manera a ponerlas en punto muerto y empezar a dar respuesta a lo que te acontece. No puedes poner la mirada larga. Después inmediatamente te aparece un volcán. Entonces las prioridades es difícil establecerlas en ese sentido.
¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que ahora, estando en la oposición, es verdad que le dedicas más tiempo a analizar las necesidades de tu isla, las prioridades de alguna manera que te ha dado la experiencia de haber gobernado y la escucha que haces con la ciudadanía y el poder observar que tenemos muchas carencias y que en esa línea hay que seguir trabajando. Volviendo a ese 2019, fíjate, por alguna razón pensaba que quizás llevabas más tiempo. ¿Cómo se produce esa llamada para llegar a la política? ¿Cómo la recuerdas? ¿Quién te llama para entrar en política? Aquí siempre lo denominamos como la tirada de tejos. Sí. ¿Cómo fue la primera tirada de tejos para entrar en política? Yo la verdad que he sido afortunada en el sentido de que he podido desarrollar mi carrera profesional en lo que me ha gustado, que es la docencia. Y nada, un 24 de enero, estando en mi casa, preparando... Tiene la fecha, amor mío, aquel 24 de enero. Sí. Nos miramos. Mi primera vez. Sí, pero... Y entonces tengo una llamada telefónica de Mariano que si podemos quedar para tomar un café y... Ya sabías lo que era. Como que miro a mi marido así como... Sí, bueno, sí, ningún problema. Y le dije, cuando colgué, digo, me acaba de llamar Mariano Zapata. ¿A quién se lo dijiste? A mi marido. Como, ¿qué querrá de mí? Porque claro, es verdad que yo tengo una trayectoria profesional como docente, la verdad que bastante amplia, porque pues, profesora, también era formadora de docentes, era coordinadora de nuevas tecnologías, era conocida en mi ámbito, pero nunca había de alguna manera yo trasladado a nadie que tuviese inquietudes en dar paso a la política. ¿Y las tenías las inquietudes de en ese momento no. En ese momento digamos que no eras una persona que te mojabas en el ámbito político. No. De estas personas que están tomando café, te hablan de política, no. Tienes tus opiniones. Sí. La verdad que te puedo decir de alguna manera que tengo un grupo de amistades, un grupo de amigos donde somos bastante respetuosos y podemos opinar, pero no, vamos, para nada, ¿eh? Además, los que me conocen lo saben, que para nada, que muchos se quedaron como, ¿a dónde vas? Con la vida tranquila y segura que tú tienes. Y nada, ese 25 de enero, yo digo, pues mañana mismo quedo con él y cuando él me empieza a plantear que si me quiero unir a su proyecto y demás, yo digo, ay, señor. Y ahí estuvimos para adelante y para atrás unos meses, para adelante y para atrás. Yo siempre a mis alumnos les he trasladado, aparte de contenido, el objetivo de superación, de contribución a la sociedad, de compromiso. Y yo decía, yo que tengo la vida asegurada porque soy funcionaria, gracias a Dios. Sí. Yo que soy una mujer que creo que comprometida, porque educar también es un compromiso social muy, muy importante. Si no lo hago yo, que tengo las ideas claras de alguna manera y que me lo puedo permitir, ¿quién lo va a hacer? Y después, para mí Mariano es un amigo. En aquel momento una persona desconocida, pero es un amigo. Es una gran persona y esas conversaciones que fuimos teniendo a lo largo de las semanas para de alguna manera conquistarme, porque yo había días que sí lo veía y había días que no, esa es la verdad. Pues sí, me hizo confiar en ese proyecto que él quería liderar para la isla de Palma desde el Partido Popular y ahí me embarqué. Hay anécdotas muy graciosas porque claro, dices tú, pues este hombre que no me conoce ni de nada, me pondrá en el número 10 o en el número 12 de la lista. Claro, luego empiezas a plantear, me está tirando los tejos, pero ¿para dónde y para qué? Sí, ¿para dónde, para qué? Dice, para el Cabildo. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Yo no soy deportista, pero sí hago ejercicio y me llama un día caminando por la playa en Santa Cruz de la Palma. Dice, mira, Nieves, que hay que irle dando de alguna manera forma a esta lista, hay que ir ordenando pues, a todas estas personas y demás. ¿Tú dónde te ves? Y yo digo, pues yo, allá el 6 o el 7. Dice, yo te veo el número 2. Digo, yo no. Dice, yo sí. Digo, por lo que tú digas. Caminé como 12 kilómetros de los nervios que me entraron. Y la verdad que ha sido un lujo. Ha sido un lujo. Lo tenía, ahora te digo, a ti te costó, pero... Lo tenía claro. Pero Mariano lo tenía claro. Es decir, sobre todo porque en muchas ocasiones pues eso hay un camino previo y demás, hacer una apuesta para una agrupación en el Cabildo y decirte vas de número 2. Mariano dijo, para mí Nieves, voy a hacer un símil con los futbolísticos, Nieves es Mbappé
y la quiero de número 2. Mbappé es un gran futbolista. Sí. Pues sí. Debe ser que alguien en su momento le hablaría de mí, porque te digo, el ámbito mío es el ámbito docente. Entonces alguien le hablaría de mí y le trasladaría. Es verdad que él no está arrepentido de esa decisión en su momento y de hecho confío en mí para liderar el número 2 de esa lista. Conseguimos en ese momento 6 consejeros. Entramos a gobernar. Volvió a apostar por mí para que yo fuese la secretaria general del partido en la isla y volvió a apostar otra vez en el 23 para que yo fuese con él a las listas del Cabildo de número 2. La verdad que para mí ha sido un orgullo. Y lo que he hecho es trabajar de la mano de él por y para el partido, pero sobre todo y fundamental, que siempre me lo ha trasladado así, él por y para las personas, para mejorar la calidad de vida de los palmeros. Y aunque muchos no lo vean a él así, esa es su prioridad. Y eso sí lo ha tenido él siempre muy claro. Anteponer el bienestar de las personas ante cualquier ideología política. Sí, entonces, menos colores y más palmeros. Quedó demostrado en el momento de la erupción volcánica. O sea, había que aunar en este sentido. Todas las administraciones trabajar por y para resolver la realidad que nos tocó vivir y así lo trasladó a la ciudadanía. De hecho, él en el podcast que estuvo aquí, una de las personas que mencionó fue Ángel Víctor Torres, como que estuvo de la mano y que fue una persona que adiós colores, esto hay que sacarlo. Sí, porque es lo que tocaba en ese momento. Solicitar y pedirle al Estado que cumpliese con la ley de La Palma, y en esa línea siguen trabajando. Ahora, desde la Consejería de Transición Ecológica, lo que viene trabajando lo mismo por y para La Palma, pero desde otro lugar. ¿Qué crees, Nieves, que te aportó Mariano a ti, no solo políticamente, sino lo personal? ¿Y qué crees que le aportaste tú y le has aportado a Mariano? No tiene que ser solo políticamente. Es como si yo digo, Dani a mí me ha aportado una mejor visión sobre esto y esto. Yo a Mariano lo que creo que le habré aportado es, porque precisamente el Partido Popular es un partido de derecha, precisamente la parte social no es nuestro fuerte, y el hecho de que yo arriesgase en su momento, cuando estábamos en negociaciones con el Partido Socialista para el reparto de áreas, yo le dije que a mí me gustaría poder tener y dirigir el área de acción social. Y es verdad que no es muy propia de derecha. Y yo creo que esa visión, el hecho de poder contribuir y mejorar la vida de las personas y poder tener ese contacto de la realidad que acontece en la Isla de Palma, que él no la conocía de primera mano, creo que le ha aportado. A mí me ha aportado desmontando un mito ahí. Sí, totalmente. El Partido Socialista tiene que llevar lo de social, más parte económica. Eso es un mito que desmontaste. Vamos a ver, somos una agrupación, podemos llevar perfectamente el área que queramos y ya está. Y eso es importante también que la gente lo vea por ambos partidos. Es decir, oye, que estoy en el PP, pues yo no puedo llevar esto, ¿por qué no? Pues así fue, es verdad, porque no es un área propia de derecha. De hecho, hace poquito, hace unas semanas que estuve en Génova para una reunión de materia de política social, porque es verdad que el ser social no tiene por qué ser contrario a ser de derecha. O sea, nosotros también tenemos que resolver y dar respuesta a esa realidad. De Mariano podría destacar y aprender una cosa. Es de las personas que conozco que mejor optimiza su tiempo. Y yo siempre se lo digo, ahora que soy secretaria general y que de alguna manera pues aconsejo a mis compañeros que aprendan de él. Es de las personas que mejor optimiza su tiempo. Si hay 15 minutos y podemos aprovechar 15 minutos para hacer un poco de deporte, para despejar la cabeza, para oxigenarme. Eso sí lo sé yo. Si hay que adelantar las reuniones para que en vez de 2 horas duren media hora y le sacamos el rédito que queremos, porque hay un momento que ya estamos dando vueltas al mismo asunto, que ya lo hemos hablado y lo hemos cerrado, lo hacemos así. Y que hay que saber liderar. Hay que aprender la vida a liderar equipos y él lo ha sabido hacer. Nosotros y podría decirte que he tenido muchos jefes, porque al ser docente he pasado por muchos centros educativos, pero para mí a día de hoy mi mejor jefe ha sido él. ¿Por qué razón? Porque nos ha permitido, dentro del proyecto que él quería impulsar para La Palma, tomar nuestras propias decisiones. Más líder que jefe. Sí. Más desarróllate tú. Sí. Soy un líder y quiero potenciarte a ti. No vengo a exigirte siempre que tú hagas esto, sino
el concepto de equipo. Es verdad que es de alguna manera el jefe, el líder, la persona que marca, pero dentro de ahí tienes tus libertades. Y eso es de agradecer, de poner en valor y que es muy, muy importante. Es lo que yo he aprendido de él, que intento desde la Secretaría General y también desde la portavocía que ostento en el grupo, en el Cabildo, impulsar, porque es lo que he aprendido y porque los resultados lo demuestran. ¿Y en qué crees que le has sumado tú a él? Si tú dijeses, aquí le he puesto yo los puntos sobre las IES y en esto le he sumado yo a él. Yo creo que le aporto en muchos aspectos cierta tranquilidad porque él va a millón y a veces hay que como reflexionar, parar y demás. Lo que te decía antes también, la parte de cercanía, de darle eso, la vista social de todos los colectivos que hemos ido conociendo en este tiempo. El compromiso, él ya lo tenía, pero yo creo que también se ha sumado también al trabajo que yo he ido desarrollando. Así, en líneas generales creo que eso, porque la verdad que es una persona que quien no lo conoce de alguna manera creo que no lo juzga correctamente, no lo juzga bien, y es una persona muy humana, muy cercana, muy comprometida, muy resolutiva, y eso ha hecho que la visión que yo traía desde el otro ámbito se haya complementado con esa. Pues bastante bien. Ahí tenemos esa parte con Mariano, que al final es que esos son los equipos. Los equipos realmente... su función es que cada parte sea por sí misma fuerte y que funcione de manera independiente, o que luego seamos un equipo. Y yo creo que al final eso no es fácil, porque dentro de los mismos equipos hay egos, hay diferentes pensamientos que te pueden llevar a por aquí no, por aquí sí. Entonces, tener como esa visión general de un grupo nunca es fácil. Y más en política, que cada uno tiene esos pensamientos, y esto no, y este sí, si vas de dos porque vas de dos, si esto social no me gusta porque nosotros. Entonces, reunir todos esos pensamientos y liderar un equipo es difícil. Nos vamos un poquito más atrás. Hablabas de la docencia como profesora de matemáticas. Entonces pasas de los números a lo social. O sea, si mañana dieses clase, ¿qué has aprendido de la política? Y ¿qué te han dado las clases para ser mejor política? Yo te estoy haciendo un enredo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Claro, porque mucha gente pensaría, dice, no, pues viene Nieves, profesora de matemáticas, números directamente. A Nieves los números. Las cuentas Nieves, todo Nieves. Vamos a hacer una comida, ¿cuánto costó? Saca la cuenta tú, Nieves, y ya está. Yo me imagino que los tópicos, al final tienes un amigo abogado y todo el mundo dice, pues si me llevan a la cárcel tú me solucionas. Tienes un amigo fisio, pues yo tengo un dolor en el hombro. Y tú lo resuelves. Tienes una amiga que es una profesora de matemáticas y digo, ¿cuánto cuesta esto? Pregúntale. De hecho, es muy común ese chiste cuando dice Nieves, y lo típico, vas a comer, a cenar, todo el mundo, a la cuenta de Nieves, la cuenta, digo, pero vamos a ver, si ustedes no fueron a la escuela la misma etapa que yo, lo cursaron la primaria y la secundaria al mismo tiempo. Vamos a ver, hay una explicación, y es el tránsito de un lugar a otro. También hay una parte intermedia, que yo en su momento fui vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces esa es la motivación por la parte social. Es verdad que cuando Mariano me plantea sumarme a este proyecto, en su momento nunca hablamos de así, sino más bien el hecho de construir un proyecto en general, pero claro, como no sabías cuáles serían los resultados, no te habías fijado un área. Ya una vez que se obtuvieron los resultados y que vimos que había posibilidades de gobernar después de presentar esa moción de censura, pues sí, ahí lo tenía claro, pero es por esa transición. Como te decía antes, a mí siempre me ha gustado inculcar, transmitir, no solamente contenido, sino valores. Y me parecía a mí que desde el ámbito social, desde el ámbito de la discapacidad, de los mayores, de la violencia de género, me sentía cómoda. Porque dar un paso al frente en política es complejo. Es muy complejo porque pierdes tu nivel de seguridad, tu nivel de privacidad, dejas un poquito al lado incluso de tu familia, y de alguna manera tienes que tener el convencimiento de que esa apuesta que vas a hacer, la vas a hacer de alguna manera por un
por contribuir. Y a mí me parecía que yo creo que en ese ámbito podíamos hacer todavía muchísimas cosas y de hecho se hicieron y que me siento orgullosa de haber formado parte y eso fue porque lo poquito que pude estar como vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en aquel momento, la verdad que me llenaba como persona, me llenaba. Entonces, llegado ese momento, digo, pues creo que será duro, muy duro, porque la parte social es muy dura, porque conocemos la realidad de muchísimos ámbitos y hay que también ser capaz de intentar mantener la distancia para que no te afecte, pero contribuir es muy, muy, muy gratificante. En este caso podemos decir que el zumo compensa exprimir la fruta. A ver, hemos hablado de la parte docente, hemos hablado de la parte política que seguiremos hablando ahora y ahora hay un momento difícil en toda esta historia. Hay un momento difícil que fue, y lo has mencionado, en materia de la enfermedad. ¿En qué momento ocurre eso? Porque hablabas de lo de la vicepresidencia, ¿en qué momento? Y luego voy al ámbito familiar, que también lo has nombrado. Quiero también mencionar a tu marido, cómo gestiona también tu marido en ambos procesos. También sabemos, yo por ejemplo, es una visión que he cambiado. Cuando tienes 20 y algo, yo creo que mucha gente ve al político como una persona que pues mira lo que cobra y demás. Yo hoy veo a Nieves, te lo digo de verdad, y sin demagogia y demás, como veo a Nieves, como veo a alcaldes y demás, digo, yo no quiero estar en política. Porque yo soy una persona que me muevo mucho y no tengo vida y los políticos menos. Salen de aquí, estoy allí, el comité local y demás. La exigencia individual y la exigencia para tu entorno. Tu pareja, tu familia. Todo. Tú tienes una mujer que sabes lo que es y al final hay que entenderlo, que el entorno también está poniendo mucho en un proyecto político, está poniendo mucho tu entorno. Tiene que ser un proyecto de familia. Exactamente. Tiene que ser un proyecto de familia porque, como te decía antes, cuando apareció Mariano y empezamos pues en casa a hablar los pros y los contras, tiene que ser un proyecto de familia porque, aunque el ciudadano, yo creo que aquí en La Palma sí lo termina viendo, pero todavía critica el hecho de ser político, el hecho de, de alguna manera, que vivimos bien, que eso nos miran el sueldo, pero no miran la dedicación. ¿Y crees que esa visión que tiene el ciudadano fue lo que pudo afectar la segunda legislatura del Cabildo, a Mariano? Creo que no. ¿Qué crees que fue el batacazo? Porque todo el mundo esperábamos que, lo digo yo personalmente también, que creía que Mariano iba a ser presidente del Cabildo otra vez, y viene con este palo tan grande y con la mayoría absoluta de Coalición Canaria. Creemos que nosotros lo hablamos varias veces, creemos que hay varias cosas en las cuales jugaron nuestra contra. Una es que estás gobernando en el momento más complejo que le ha tocado vivir a la isla de La Palma, una erupción volcánica donde afecta directamente a personas, a sus medios de vida, les cambia su realidad. Hay que buscar un culpable. ¿Crees que fue como castigo de...? Históricamente, después de una tragedia, siempre, de alguna manera, hay muchísimos cambios políticos. Vale. Segundo, nos dedicamos a gestionar. No nos arrepentimos de eso, habremos cometido muchísimos errores, pero gestionamos una emergencia para la cual no había experiencia previa. No todos los que gobernábamos en ese momento teníamos una experiencia en política anterior, como en el caso de Naira, Raquel y yo. Carlos, hablo del Grupo Popular, Mariano y Raúl sí la tenían, pero no habían vivido este momento. Entonces nos dedicamos a gestionar. Y quizás el ciudadano no supo percibir todo ese trabajo porque nos dedicamos a resolver, no a contar lo que estábamos resolviendo, mientras otros sí estaban trabajando en ese sentido. En mover, en decir, de alguna manera, lo que mucha gente desesperada quería escuchar. Y después nosotros siempre analizamos, y es una realidad, que el hecho de que se haya conseguido en su momento por parte de una fuerza política la bonificación del 60%, que fue conseguido en su momento por Coalición Canaria, que fue quien lo negoció, lo pactó, lo lideró, también fue un momento importante, porque en un momento donde una catástrofe natural afecta a la isla entera, pero una parte muy importante de las personas al bolsillo, porque ahora tienes que asumir una realidad que antes no tenías que resolver, hace que el pensamiento cambie. Entonces te agarres de alguna manera
un clavo ardiente. Sí, está claro que lo económico tiene una influencia. Es fundamental, es fundamental. Nosotros creemos que esas variables han jugado en nuestra contra. Nuestro ADN es gestionar y así lo hicimos en el momento más complejo que le tocaba a la isla de La Palma. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo en aquel momento que no nos cansaremos de repetir, por ejemplo, de mi área. Nosotros nos llega una pandemia y en esa pandemia te dicen que todas las personas que acudían a los centros, los que están en residencia tienen que acatar las normas de confinamiento y los que estaban en los centros ocupacionales, centros de día y demás, se tienen que quedar en sus casas. Le cambiamos la vida a los usuarios y a las personas. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, impulsamos un servicio de atención a domicilio pionero en Canarias, que fue el primero en Canarias, impulsado por los 14 municipios, pero la negociación y la financiación lo consiguió el Cabildo, para dar respuesta a 525 personas. Generar más de 250 puestos de empleo. En un momento donde tú estás atravesando una realidad que tenemos que aprender de alguna manera a relacionarnos, a vivir, porque la pandemia nos ha dicho... Todo es nuevo otra vez. Todo es nuevo, sí. Todo es nuevo. Entonces, te vas a estar tú acordando en ese momento de que esto lo tenemos que recordar y volver a contar para que nuestros vecinos, cuando lleguen las elecciones, se acuerden de que fuimos nosotros gestionando cómo le dimos respuesta a todas una persona. No. Sigue resolviendo todos los peros, los problemas y poniendo soluciones donde no las hay, porque ya tenías otra emergencia que era el volcán, y donde tenías que dar respuesta, por ejemplo, en el caso de las personas afectadas por la erupción volcánica. Entonces, creemos que en ese sentido el ciudadano no llegó a palpar todo el esfuerzo que hizo el grupo de gobierno, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, para dar respuesta en el primer momento. Ahora, a mí en ciertos momentos en los plenos se me ponen caritas y a veces se me notan cuando yo oigo en la crítica sobre ustedes no hicieron en el pasado mandato. Perdonen, no hablemos del pasado mandato como un mandato cualquiera, y yo quiero siempre hacer énfasis en ese sentido. No fue un mandato cualquiera donde cualquier iniciativa se podía impulsar de una manera rápida y ágil. No. Que les recuerdo que los funcionarios del Cabildo conocieron el teletrabajo en pandemia. El teletrabajo en pandemia, que hasta ahora no existía. Aquel momento. Entonces, hubo que hacer muchísimos cambios y seguir para adelante gestionando la realidad que nos tocó. Entonces, creemos que esas variables jugaron nuestra contra y que mientras nosotros gobernábamos e intentábamos preparar esa campaña para afrontar las elecciones del 23, otros que no estaban gobernando sí tenían tiempo para estar de alguna manera trazando su estrategia y de alguna manera contándole a quienes estaban de alguna manera en el momento más complejo de su vida lo que querían escuchar. Y totalmente comprensible por esas personas, porque yo siempre se lo digo a los compañeros, a todos y cada uno nos importa lo de cada uno. Es verdad que nos interesa el bien general, pero cuando estamos en una situación compleja nos interesa que nos resuelvan lo nuestro. Estando sensible, yo siempre he dicho una cosa, en una situación difícil todo te parece... Sí. Si no hay agua, si estás en el desierto, ves esta gotita que queda aquí. Esto yo te digo que te voy a dar una gotita de esta. Entonces, sí es verdad que esa parte es importante. Espera ahí un segundito antes que se me olvide. Sí. De todo ese proyecto que tenían, que no se pudo realizar tanto por la pandemia como el volcán, que quedó guardado en ese cajón, el actual gobierno, en este caso, ha cogido algún proyecto de eso y se ha colgado la medalla por decir esto lo hicimos nosotros. No. De hecho, no. De hecho, los ha desechado y de alguna manera incluso nos ha medio echado en cara que no hemos liderado ese proyecto. Muy sencillo. Nosotros siempre nos vamos al mismo argumento. En esa erupción volcánica la prioridad era poner viviendas a disposición. Entonces, en el año 2022, cuando ya está acabando el año, y vemos que esa comisión mixta en su momento que quería impulsar la construcción de nuevas viviendas, pues no se agilizaba, pues decidimos nosotros empezar a liderar un proyecto para que fuese el Cabildo, sin tener competencias, quien comprase vivienda o construyese vivienda para poner una disposición, porque tenemos de alguna manera que dar respuesta a la máxima prioridad que no teníamos cuando empezó el mandato, porque no era una prioridad. Es verdad que siempre ha habido emergencia habitacional, pero no la había. Entre que no tienes competencia, que la realidad que te toca resolver y que
las herramientas que teníamos no eran muchas, lo que decidimos apostar fue por ponernos en contacto con Visocan, hacer un convenio con Visocan, que ellos analizasen qué promociones podíamos comprar o no y qué era lo más óptimo. Entonces, en función de los créditos que teníamos, impulsamos un convenio. No había en ese momento ningún otro cabildo que hubiese impulsado ningún convenio para construir vivienda, pero había que dar una respuesta y en eso nos pusimos en las soluciones. Llegaron las elecciones y ese convenio estaba visto por Visocan con el OK para firmarlo, a falta de que en su momento el interventor, el servicio de intervención, nos diese el OK. Todo negociado y demás. Ese convenio se guardó en una gaveta y se recuperó en diciembre. Cuando se fue a adquirir la promoción de viviendas que nosotros habíamos planteado, ya habían sido adquiridas. Sí, un ejemplo. Porque de alguna manera el gobierno actual se marcó su hito, que era trabajar de una manera diferente como la habían estado haciendo los gobiernos anteriores. Y no es diferente, o sea, aquí ya está de alguna manera todo inventado. Yeah. O sea, si hace falta viviendas, o las construyes o las compras a las promociones que están. No hay más. Pero como venía de manos del Partido Popular en este caso, pues no interesaba. Otra cosa que ha quedado, no guardada en la gaveta, pero que sí se podían haber dado un poquito más de prisa, y siempre lo reiteramos porque vemos la atención social como un gasto y no como una inversión. Y yo siempre se lo recuerdo a mis compañeros, la atención social es una inversión. Nosotros nos fuimos del Cabildo dejando el centro de Alzheimer, un centro especializado único en La Palma, terminado, culminado. Y estamos en el año 2026 y sigue con las puertas cerradas. Y es una pena. Pena porque... ¿Dónde está ese centro? Está arriba en la dehesa, en el centro de La Palma, en la dehesa, al lado del centro de mayores. Entonces, nosotros, a pesar de todo lo que... Especializado. Cuando nosotros llegamos... Esto es algo que no sabía. Tampoco. No sabía. Bueno, y me parece importantísimo, porque al final, pues, nosotros... desgraciadamente, es una enfermedad que cada vez... Cuando entramos en gobierno, por consejeras anteriores, porque siempre el área social ha sido asumido por consejeras, ya se había impulsado, porque es un edificio de 2 plantas, la parte inferior es el centro de día, que dará respuesta a 30 personas y sus correspondientes familias, que a ellas también les damos, al fin y al cabo, ese alivio familiar. Y en la parte alta estaba la residencia, que en ese momento no estaba culminada. Entonces nosotros, a pesar de lo que te decía, hemos tenido que gestionar, también gestionamos que se hiciese la obra. Dejamos la rehabilitación de la residencia y el centro terminado. Mira, yo hay algo que dices ahora mismo, y ya venimos hablando de que si la gente cada vez está menos enamorada de la política, hay algo que hace falta en política, que es la humildad para reconocer lo que otra persona ha hecho bien. Es decir, sí, total. Vamos a ver. Ahí estoy de acuerdo contigo. Dani me vende esta casa. Voy a poner un ejemplo que realmente no es seguramente el más acertado. Dani me vende esta casa. A mí me gusta este fondo que tiene Dani. Y a mí me gustan los baños. Vale, que a mí me gusta la cocina de otro color. Un ejemplo. Yo no toco esto. Yo no tengo que llegar a esta casa y desmontar la casa abajo. Hay muchas de las cosas que tiene Dani en cuanto a decoración que a mí me gustan. Dani, pues me gusta esto. No tengo que llegar a decir, yo esto lo voy a cambiar todo. Y empezar de cero. Yo cero. esto lo voy a cambiar todo. Este color a mí no me gusta y esto no. Oye, creo que el político sale ganando, aparte de tiempo y aparte de una idea que ya tiene. Creo que el político llega y dice, esto ya estaba bien. Esto ya estaba bien. Pasa en comités de empresas que entra el nuevo y dice, no hay que tocarlo todo. No hay que tocarlo todo. Ahí estoy contigo. Y, oye, esto está bien. A mí me gusta esta decoración que tienes, Dani. Pues esta parte no la voy a tocar. Y en política igual. Teníamos un proyecto que estaba hecho. No lo toques, sí. Está, pues es un proyecto bien impulsado, ya está. En la firma voy a estar, en la parte final voy a estar yo. Creo que el político sale beneficiado si en esa inauguración dice agradecer a las consejeras que han estado en estos años, nosotros le hemos puesto el broche, te apuntas el tanto tú, ganas en humildad porque estás reconociendo que otros grupos han estado. Los votantes de esos grupos también van a decir, oye, pues este tío, si es verdad, pues si esto lo trabajó, sales ganando en todos lados. Creo que falta de eso en la política y, ojo, a nivel nacional también. Sí, pero date cuenta... hemos estado acostumbrados... Mira, antes estábamos hablando, lo lamento pero lo tengo que nombrar, estábamos hablando de Ciudadanos. Una de las cosas que Ciudadanos propuso en su momento es sanidad, educación y seguridad, que haya un proyecto de Estado. Que esto no sea, como se dice en mi pueblo, que entre el primer chamberga
sanidad la cambio yo porque me sale de ahí, educación no. Hay un proyecto de Estado, seguridad, tanta inversión, esté el PP, esté el PSOE o esté Rita la cantadora. Tanto dinero hay en seguridad, tanto dinero vamos a poner en sanidad, porque somos un país que tiene que apostar por la sanidad, y tanto dinero vamos a poner en educación. Luego vamos a tocar otras facetas, la distribución de algunos parámetros, sí. O lo que tú quieras. Pero eso fue una cosa que se propuso en su momento. ¿Para qué? Para que cada vez, perdón por la vulgaridad, que yo tengo una calentada de cabeza, llego allí y digo, pues la sanidad ahora la vamos a hacer así. Porque yo ahora llego a la política, que eso lo he visto yo en todos los partidos, y yo ahora sé más de sanidad que nadie. Yo ahora llevo a educación y sé más de educación que nadie. Esto está inventado ya. Entonces, dejemos esto en manos de profesionales, la seguridad en manos de los que saben, la sanidad en manos de los que han estado a pie de calle, y la educación, los que han estado dando clases y los que saben las realidades de las aulas. No ahora llego yo en el partido X. Ahí está el ego de cada partido, el ego de cada persona. Ahí voy. Pero es que no lo vas a poder evitar porque estamos hablando que tanto PP y Coalición Canaria es Madrid-Barça. Es que el problema no se van a reconocer nunca, pero es que el problema ni PP va a reconocer ni Coalición va a reconocer, porque al fin y al cabo son los partidos líderes en la Isla de La Palma, le gusta a quien le guste. No hay que criticarlo todo. Una persona que venga de otro país, que venga sin ningún sesgo, que simplemente le diga, ve el espectro político, te va a decir, esto es como un buffet en un hotel. Pues a uno le gustan los huevos para desayunar, el otro la mermelada y demás. Y yo estoy seguro, menos o más, que siempre hay ideas buenas en determinados partidos. Siempre. Evidentemente, por tu manera de ser, todos tenemos una ideología más marcada y tú me puedes decir, oye, pues yo me voy más por aquí, tal, te lo compro. Pero siempre hay una buena idea y eso te habrá pasado a ti. Y otra cosa que pasa también, que me parece fantástico cuando ocurre, es tú tener la humildad de decir, oye, esta propuesta la ha hecho la oposición. Porque una buena oposición hace mejor a un gobierno. Oye, una oposición buena me trae ideas, me recuerda lo que estoy haciendo mal y me trae ideas para hacer. ¿Por qué yo no tengo la humildad de decir, pues tienes razón? ¿Qué más me da decirle yo luego a la gente que esta idea la trajo otro? Yo estoy beneficiando a mi pueblo. Nosotros que ahora estamos en la oposición, por ejemplo, hemos puesto en valor este ejercicio que acaba de terminar el año 2025, las políticas en materia de vivienda que se ha puesto en marcha. No el cómo, sí las líneas políticas. Porque es la primera vez que se pone en marcha líneas al alquiler joven, que no había. Es la primera vez que se pone en marcha líneas para rehabilitación y vivienda rural, para poner viviendas en alquiler. Chapó. Nosotros lo que les hemos criticado es que lo que no es lógico es que esa medida se anuncie cuando se apruebe un presupuesto en el mes de febrero y que haya esas partidas aparezcan en el presupuesto con 1.000 euros y después se les venga a dotar corriendo en septiembre porque no se les da económicamente y la línea de ayuda sale ¿sabes? No se critica la idea, sino luego el proceso. Claro, el proceso. Entonces, por eso son buenas ideas y se lo hemos dicho. Vamos, porque también estamos para, de alguna manera, en ese sentido, también poner en valor lo que ellos hacen, porque la oposición no solamente critica, también propone. Nosotros lo que también llevamos una moción porque, como te decía, la línea está bien, pero nosotros lo que criticamos en su momento es que nos hicieron base para poder nosotros hacer nuestras aportaciones. Tuvimos que hacer a través de una moción una modificación para que se tenga en cuenta que a lo mejor los jóvenes que participan o quieren ostentar ese tipo de ayuda necesitan un apoyo económico un poquito más fuerte del que se te está dando. No nos dieron la oportunidad de hacer esas aportaciones porque no se elaboraron unas bases. Entonces, la línea de ayudas está muy bien, las políticas de vivienda están muy bien, pero no es cómo se han ejecutado. Entonces, en esa línea nosotros sí ponemos en valor la política de vivienda, pero no cómo la están haciendo. Entonces, sí somos en ese sentido de poner en valor y también tenemos que hacer, y también lo hemos hecho en otras iniciativas. Lo que pasa que a mí lo que me molesta de lo que escucho pleno tras pleno es el hecho de lo que les decía antes, que parece que nosotros en aquel momento no se hizo nada. Es verdad que cuando nosotros llegamos al Cabildo ya había una herencia anterior. En aquel momento se abrieron 9 centros sociosanitarios, por ponerte un ejemplo, que es el área que más controlo. No los abrí yo, porque claro, en 4 años no se construye y se pone en marcha, pero sí era una herencia anterior y hay que agradecer a quienes estuvieron antes yo que tuvieron esa visión. A mí lo que me
tocó fue luchar por esos fondos y terminarlos de ejecutar. Y en ese compromiso cumplimos. Y sí es verdad que hay fallos y aciertos. Y a veces uno cree que toma buenas decisiones y a lo mejor políticamente se convierten en tu yugo. Y a mí me sigue pasando actualmente. Que es que cuando yo llego al Cabildo, en el área de acción social se concedieron en su momento subvenciones nominativas a un grupo muy, muy reducido de entidades sociales. Y claro, tú elaboras tu presupuesto, tu primer presupuesto, que dices tú, pero ¿y por qué no hay más? Dice, no, porque no ha venido nadie más a presentar proyectos. Digo, pero ¿por qué son nominativas? No, porque generalmente las asociaciones te piden una cita, te presentan un proyecto y demás. Vale. Cuando vas a elaborar el presupuesto del año 2021, digo, pero claro, si yo quiero dar respuesta a más entidades sociales, claro, yo no voy a llamar. Dice, no, lo que puedes hacer es establecer una concurrencia competitiva, que es lo que te dice la ley. La ley que dice es que tú tienes unos fondos, tú quieres dar apoyo y poner en marcha proyectos en igualdad de condiciones, tú lo que puedes hacer es establecer una concurrencia competitiva. Tú haces un anuncio público en igualdad de condiciones de manera que cualquier entidad social sepa que el Cabildo va a poner en marcha una línea de ayudas, tú las dotas económicamente, ellos concurren, se resuelven y cobran todos al mismo tiempo. Eso para el Partido Popular se convirtió... Luego, a la postre... A la postre, y a día de hoy se convirtió de alguna manera pues en un gran hándicap. Es verdad que en su momento, y nosotros lo sabíamos, no fue aplaudido por el conjunto total de las entidades sociales. ¿Por qué? Porque suponía el hecho de que pues, había que estar pendiente de presentar un proyecto y demás. Pero en el año 21, que fue cuando se puso en marcha, de 23 entidades que recibían subvención, pasaron a recibir 50. Entonces, una respuesta importante. Todas sabían cuáles eran, de alguna manera, las cartas. Como hay unas bases, se elaboraron unas bases participadas, se aumentó la cuantía económica. Pues a día de hoy, después de 3 años de haber dejado el gobierno, todavía Coalición Canaria le da la vuelta al mensaje, y lo que dice es que nosotros en aquel momento, como los obligábamos a competir, ¿qué es lo que te dice la ley? Los fondos públicos hay que tratarlos con la rigurosidad y tenemos que trabajar por el primer principio que tenemos en la Constitución, que es la igualdad. Nosotros queríamos acabar con el tercer sector. Para nada. Entonces, a veces las decisiones, los cambios, las posturas, no son aplaudidas y se pueden convertir de alguna manera en un arma arrojadiza. Sí, a veces piensas que das un paso para adelante y estás retrocediendo. Ojo, no estás retrocediendo, estás retrocediendo en materia de votos. Pero yo pienso hay también hay que entender algo que es muy importante. Tenemos que derecho todo no es a equivocarnos. No, pero no es equivocarse, sino que veces no tienes una rentabilidad política. La política no es 2 más 2 son 4. La política es que pones todo y al igual, pero nos pasa en muchas cosas. El otro día estaban hablando, ahora hay mucha gente hablando de estas chicas de Nueva Línea, y como en toda la vida hay críticas a mansalva. Y decían, no, es que ellas, es que tal, es que a ver, es que no hay nada escrito. Puedes tener un gran cantante que sube vídeos, que lucha, que ensaya y no le salen las cosas bien, y puede llegar otra persona y que no lo hace de la misma manera y está en el momento adecuado y suma. Y con los votos pasa también eso. Y estoy segura y estoy convencida que en ese momento fue la mejor decisión, por lo que te digo. Pasaron de 23 a más de 50 entidades a recibir financiación de Cabildo que hasta ese momento no la tenían. Todos en igualdad de condiciones. Un proceso transparente, que es lo que se le exige a la administración, porque muchas veces la ciudadanía nos tacha de oscurantismo, de manipulación. Entonces, en este caso, transparente. Pues de alguna manera, en este caso, se ha convertido, como te decía haciéndolo bien, o sea, que muchas de las cosas en política, y igual que hay que reconocer en que por parte de la oposición que el gobierno hace cosas bien, y también el papel de fiscalizador, a veces el gobierno también, de alguna manera, el reconocer que ciertas iniciativas se han desarrollado como indica la ley, que es lo más importante. Te premia. No me premie, pero no me castigue.
Porque claro, no me castigue, porque la ley lo dice así, la concurrencia competitiva es lo normal, donde de alguna manera todos sepan los criterios para los cuales se va a tener financiación. Las nominativas son la excepción, hay que justificar el por qué se conceden de una manera excepcional. Entonces, en este caso es ir a un procedimiento abierto, en igualdad de condiciones, con unas bases participadas que te permite aportar lo que tú crees que se puede mejorar para un proceso justo. Se convirtió en una herramienta política para la pérdida de votos. Nominativa o en otros términos el dedo, que mucha gente lo denomina así. Si tuvieras ahora mismo aquí delante al presidente del Cabildo, ¿qué pregunta le harías? Ella lo tiene muchas semanas en los plenos. ¿Qué preguntas que no le has dicho en un pleno le dirías a Sergio? Se la haría más bien a nivel personal, sinceramente, más que a nivel político. Y sería muy clara. Si él duerme tranquilo, teniendo claro que un porcentaje muy alto de sus afirmaciones no son verdad. No voy a decir que son mentiras, no son verdad. Y los que hemos estado dentro y hemos gestionado, lo sabemos. Y a veces contar medias verdades, ¿vale? Lleva a esta conclusión que te acabo de decir. Vale. Sí, las famosas medias verdades. Esa que la media verdad puedes decir que sea media verdad o media mentira. ¿Con qué 50% te quedas? No quiero pasarlo por alto, que lo mencionábamos antes. Tu marido. Y luego quiero hablar de una cosa también, un dato que no se me puede quedar, que tiene referencia al día a día de Nieves. Pero la importancia de tu marido en todos estos procesos, ¿no? Esa persona que está ahí al final, volcanes, COVID, elecciones y demás, tener apoyo es tener mucho ganado. Tienes que tener en casa a alguien, y yo soy afortunada en ese sentido, de que te entienda perfectamente, como te decía antes, que sea un proyecto de familia. Es verdad que no nos imaginábamos que iba a ser tan intenso ese mandato, y la verdad que he intentado en ese tiempo cuidar la relación de pareja. Es fundamental. El poquito tiempo que tienes, dedicárselo a él, en este caso, a la familia, a los amigos, y no llevar el trabajo a casa. Eso es fundamental. Sí, pero tiene que ser muy difícil, y aquí os lo digo los dos, que tenéis política en casa, por como yo soy, que a mí me encanta contar lo que hago y estoy deseando llegar a mis amigos y a mis padres y a mi novia, que llevo ahora poquito con una chica, estoy deseando llegar y decir, te voy a contar lo que pasó. Es difícil también para ustedes, y yo pienso que también será tú mismo le dirás a tu novia, oye, ¿qué pasó en el pleno y tal? Y oye, cuéntame, al final que se picaron y pasó esto. Yo sería así, yo reconozco que si mi pareja política yo sería un cotillazo brutal, y yo sería el típico de decir, pícalo por aquí, tal. Lo reconozco por mi manera de ser. También es verdad que él vive la política de otra manera, de una manera más suave, y también ha visto también que de alguna manera en estos casi 8 años, 7 años y pico que llevo, apenas he cambiado en ese sentido. Y como llegamos a ese acuerdo en ese primer momento de no llevar el trabajo a casa para que no le afectase, y no leer la prensa ni las redes, eso suele porque pasar. es el mejor consejo, porque te vas a preocupar, te vas a afectar, y no es necesario, porque si no, no vas a proteger ese ámbito, el ámbito familiar. Y también soy afortunada en el sentido de que mi marido, tiene muy buen sentido del humor. Entonces eso ayuda mucho cuando tú llegas con tu problema y que sabes que de alguna manera pues, no lo puedes abordar y demás, que él sea capaz de intuir que hay un problema y lo sabe llevar a otro ámbito donde te hace de alguna manera olvidarlo. Se hace muy sencillo. Y después el hecho de también haber asumido la Secretaría General, pues también la llevamos con mucho humor, porque el hecho es, cariño, ¿dónde vas hoy? Pues a un copito local a Tijarafe. Me mira y dice, Tijarafe, tú dices Tijarafe, como si fuera ahí mismo. Bueno, pues tú sabes, estas cositas de los políticos y demás. Entonces, el hecho, pues eso, aprovechar los ratitos de coche para poder pues, hacer una llamadita, pues
optimizar y... Lo que aprendiste de Mariano, optimizando lo llevas a la pareja. Optimizar el tiempo en pareja. Sí, porque es eso, porque si le restas mucho. Eso es lo que el ciudadano no ve, le restas mucho a la familia, a los amigos, muchísimo. Todo el mundo te lo dice, ¿no? Estás desaparecida, pero no, claro, si asumes la responsabilidad y el compromiso, que lo que te decía antes que había adquirido también de Mariano, esto hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Es verdad que no puede ser siempre, y soy de la opinión de que uno viene a sumar por un tiempo, no viene a estar aquí de manera indefinida, entonces el momento que estás tienes que dedicarlo, y cuando ya ves que a lo mejor ya no le estás dedicando o no tienes el mismo compromiso, hay que saber también marcharse, que es fundamental. Yo voy a decir 3 cosas porque estamos llegando a la parte final, porque la logística de las cámaras y temas nos lleva, siempre nos pasa que nos podríamos quedar mucho más tiempo, pero igual que tenemos una segunda parte de podcast, podemos tener una segunda parte con Nieves. Hay algunos datos que hay que tocar. Primero, tengo algunos pajaritos que me han dicho cosas. Y una de las cosas que me han dicho los pajaritos es... ¿Son buenos o malos esos pajaritos? Son pajarracos, no. No importa. Son buenos pajaritos. Yo intento no afrontar con una sonrisa. A lo mejor no te cambia el color de la cara, pero lo intento afrontar. Son buenos pajaritos a los que le agradezco, pues tanto a Leti como a Ale, la info. Ojo a la friolera y la cifra que voy a dar. Nieves lee en torno a 50 libros al año. Y me han dicho que en lo que va de año ha leído ya 7 libros. ¿A dónde voy con esto? Un ser humano normal al igual no lee 50 libros en su vida. 2, y Nieves, 3. Nieves y el marca, Dani. Y el marca. No. Eso no cuenta. 50 libros, Nieves. ¿En qué momento? Optimizando el tiempo como Mariano, ¿será? Porque... Mariano para hacer deporte y llega para leer. Yo soy una persona que últimamente estoy leyendo más porque dentro de la oratoria es fundamental tener sinónimos, otro tipo de palabras para poder utilizar y ser menos repetitivo. Estoy leyendo más, pero sobre todo, pues eso, leo en el avión, leo en las esperas del aeropuerto, leo en algún momento libre, pero reconozco que debería de leer más. Evidentemente, los 50 libros, ¿qué pasa con eso? Yo desde siempre, fíjate tú, mi perfil va cambiando dependiendo de lo que hablemos, porque yo soy de ciencias, porque soy matemática. ¿Cuántas nieves hay en Nieves? ¿Cuántas nieves hay en Nieves? Entonces, claro, no es muy común, pero sí es verdad que el placer de leer lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que viene desde casi mitad de carrera universitaria, a través de una compañera de piso que tenía el placer y disfrutaba mucho. Entonces, ¿Cómo se llama ella? Eva, si ves este podcast, pues ya sabes que la enganchaste en esta droga y, sí, esa droga. Fuiste su camello de libro. Y es verdad que durante el mandato fue bastante complejo. Me costaba porque, claro, tienes tu cabeza centrada en lo que tenías centrado. Ahora, estando en la oposición, lo he vuelto a retomar y con muchísimo placer. ¿Cuándo se lee? Pues se lee dejando el móvil a un lado, porque vivimos en una sociedad digital y parece que tenemos que estar unidos, casi ensamblados al teléfono. Se lee ahí. Se lee en los momentos donde no puedes dormir, porque hay momentos en los que no puedes dormir. Y también se lee haciendo deporte. ¿Sí? Sí. Yo tengo en mi casa una cinta estática, y las nuevas tecnologías también son mi pasión, que ya se los dije antes, que soy también coordinadora de nuevas tecnologías. Y tengo un mandito para mi libro digital, le vas dando al mando. ¿En la libreta? ¿En la propia bici? De la estática es una cinta de caminar, pones el ebook, que yo soy digital, yo el papel no compro. No me gusta el papel. No, regalo el papel. Pero leo en digital. Vale. Entonces la pongo allí, voy con mi mandito y me hago a lo mejor mis 8 kilómetros allí caminando. Y leyendo. Yo ni deporte ni lectura. Y luego hay personas que lo hacen de manera conjunta. Claro, la vida es así. Claro, lo que hablábamos antes, tiene que haber gente para todo. Sí. Pues ese truco, además lo he ido contando un montón de gente. Digo, ¿no sabían que existía? Pues no, yo tampoco lo sabía, lo encontramos en internet y eso voy aprovechando ese ratito. Y es verdad que cuando viajo, cuando vas a la consulta, cuando estás esperando y tal, pues el hecho de tener un libro digital te ayuda, que son los beneficios que aporta. Como siempre le decía... Lo llevas en el bolso, es práctico. Claro, además se lo decía... A los docentes, cuando yo era formadora, yo era la que apostaba por las nuevas tecnologías. De hecho, ganamos en su momento un proyecto de la Consejería de Educación que era el hecho del uso educativo de las tablets en el aula. Y le buscabas
todas las funcionalidades que las tiene educativas de los dispositivos electrónicos. ¿Estás a favor? Sí, sí. Vale. Con formación y control de la familia. Yo creo que también los libros creo que ya pasaron una vez a otro plano. No, Sí. pero no es que esté dejando de lado los libros, sino que... Yo quisiera que tú cogieras la mochila de mi hija, con 9 años. Pero ¿estamos locos o...? Y no quiere decir que... Aparte Sí, que parece Crofi. Sí, y no quiero decir que tenemos a nuestros hijos en una burbuja de cristal, no. Es que ahí yo creo que hay... Es que no me parece lógico que un niño de 9 años cargue una mochila con ese peso. Con las tecnologías, una tablet. Oye, usted tiene su libro en su tablet y su libretita, vale, para escribir, pero el libro en la tablet. Creo que sería lo más normal. Yo en su momento, en educación, lo que promovía era el uso educativo de que tienen los dispositivos. Y también con las familias el hecho de que el dispositivo no es del niño, no es del joven, es del padre y la madre, que son los que tienen que hacer el control del dispositivo. Entonces, la portabilidad, que es lo que por eso salió el tema, que te permite el ebook, el hecho de tú un dispositivo y cargar en 2 libros dentro, 3 libros dentro, claro, es muy, muy cómodo. Lo mismo te lo ofrece la tablet o el móvil. Lo que tienes que saber para qué se usa y cuándo se usa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese control que no se está produciendo a día de hoy, y por eso hay que poner ahora mismo normas, porque la familia se desentiende totalmente, muchas de ellas, no todas, pero se desentienden de que el niño tiene ese dispositivo en las manos, que en muchos momentos se convierte en un arma. Sí. Para que no moleste. Se convierte en un arma, porque si dejamos sin control, se convierte en un arma para ellos. Y muchos de los problemas sociales que tenemos con los adolescentes, tanto en conductas suicidas, como en conductas agresivas, como en conductas sexuales erróneas, vienen por el mal uso de los dispositivos. Vienen por ahí. Nieves, aconséjanos un libro. Para Dani, para mí, para los espectadores, un libro... Bueno, todos los años no habrán nacido 50. ¿Cuántos libros crees tú que has leído en cantidad? No te puedo decir, pues no... No sé, pero igual 500. Sí, bueno, no sé, es que no... Mucho. Sí, bastante. Recomiéndanos un libro, a nosotros y a los espectadores. Un libro que a ti te marcó. Serán muchos, y sé que es difícil... Pero siempre hay uno que marque la diferencia. Un libro que tú digas, terminas el libro y dices, esto tiene mucha tela. A mí, por ejemplo, La Catedral del Mal, de Alfonso Falcone. Vamos a apuntarlo. Me gustó muchísimo porque no todos los libros, que también se lo digo a Alejandro y a Leticia, que son 2 personas que están a mi lado y a las cuales adoro primero como personas y después como compañeros de trabajo, porque... son capaces de decirte lo que está bien y lo que está mal. No todo el mundo tiene esa virtud y te lo dicen siempre en el sentido de mejorar como persona. Y eso es fundamental. No es fácil tener gente, es decir, hay que tener gente de esas en el equipo. Es fundamental. Gente así, porque yo reconozco que tengo algún amigo que es así, que da así y también te dice, hacen falta las 2 partes. Y con ello lo que les digo es que no, por lo menos a mí, yo no puedo leer todo tipo de libros en todos los momentos del año. Entonces estos días les decía, vamos a empezar a leer la Península de las Casas Vacías, que todo el mundo lo recomienda, de David Ucles, que está muy bien y demás. Entonces les escribo los días, digo, mire, ya esto lo empecé y en el 9% se quedó y esto lo vamos a leer en verano. Porque este va sobre la guerra civil y las fatigas y penurias que está pasando esta gente en la Castilla profunda. Y yo digo, no. ¿Ves los libros como la música? Claro. Es decir, libro para tu momento de ánimo. Sí, claro. Yo sí lo veo así. Entonces, para entrenar me pongo música electrónica. Sí. Por la mañana los 40 principales. Lo ves un poco desde ese punto de vista. Estado de ánimo. Yo, por ejemplo, tuve una época que antes de ir a dormir, pues me ponía siempre un monólogo o algo de humor, porque quieres irte con ese punto de felicidad. Cada uno tendrá, de alguna manera, su estrategia para ello. Esa es la mía. Entonces, La Catedral del Mar me pilló en un momento, la leí en un verano, en un momento bastante tranquilo y sereno de mi vida, y la verdad que la historia que narra, que viene vinculada a la historia de Barcelona, en cierto momento de la etapa donde se construye esa catedral, es muy, 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 muy bonito. Palmeras en la nieve, que es un tópico, pero es un momento... He visto la película.
la de Mario Casas. Sí. La de Palmeras en la nieve la he visto y es fuerte. Sí, sí. Palmeras en la nieve es fuerte. A mí me pilló en un momento de mi vida, estaba de baja por un momento de salud, y el hecho de poder describir todas esas situaciones que se fueron viviendo en esas plataneras, en esa historia que se vinculó tan dura en ciertos momentos, la parte de amor, la parte de crimen, demás. Hubo un momento que yo decía, digo, pues yo estoy dentro de las plataneras, que te viene el hombre cortando ahí para de alguna manera salvar a esta muchacha, y yo estoy ahí también. Y después a mí me gusta mucho la novela negra, el thriller. Acabo de terminar la trilogía de Santiago Díaz, que es el Buen Padre, Las Otras Niñas e Indira. Y me parece brutal. Siempre digo a mi marido, preocúpate que a lo mejor algún día me da a mí por sacar un cuchillo y tenemos un problema. Si alguno de los que nos están viendo quiere que le recomienden un vídeo, le hacen la preguntita debajo del clip, y ella le va a responder. Sí, y así, pues, también podría decirte así, pues, dependiendo del momento. De los últimos que he leído, el que más me ha marcado es La mala hija, que ahora mismo no me acuerdo del autor, que va sobre las relaciones familiares, en un momento de la sociedad muy complejo, como las personalidades son tan cambiantes y a veces tan oscuras, y la verdad que es un libro de intriga, en ciertos momentos muy, muy complejos, porque toca parte política, parte familiar, parte social, pero está, la verdad que muy, muy, muy entretenido. Nieves, lo nombrábamos antes y como te dije, no lo quiero pasar por alto porque también es algo... Hay dos cosas que quiero decir. La primera, yo pues le he dicho a personas de mi entorno, vamos a entrevistar a Nieves, vamos a estar con ella en el podcast, y he recibido 2 mensajes, y los dos, bueno, sobre todo uno tiene una parte buena y una parte mala, y es la siguiente: tanto en personas que me han dicho yo voto por Nieves, como en personas que me han dicho yo conozco a Nieves para bien y demás. Me han dicho algo que a lo que quiero hacer referencia y que me parece muy importante. A mí me han dicho, Nieves es una profesional fantástica, es una persona estupenda, dice, pero Nieves no vende. Me lo han dicho en el sentido. Y aquí quiero hacer una mención especial a otra persona que yo conozco de otra agrupación política, en este caso en el Ayuntamiento de Maso, que yo lo venía pensando, con la que me llevo muy bien, que es Conchi, del Ayuntamiento de Maso, una persona que trabaja, una persona que la verdad que siempre me ha parecido en su área muy buena, y yo le he dicho a Conchi muchas veces, le he dicho, esto hay que venderlo, Conchi. No, porque es trabajo. ¿A dónde voy? Lo que hemos visto hoy es una profesional que tiene la humildad de reconocer lo bueno en otras personas, que ha sacado iniciativas, ¿Crees que falta esa parte de vender más, o eso te puede llevar en detrimento de menos trabajo? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Vamos a ver, y una cosa está clara. Yo no soy política de formación. De alguna manera no he interiorizado la política como lo puede ser un animal político, por ejemplo, como puede ser Mariano, como puede ser Asier, por ponerte un ejemplo desde mi partido, que para mí son referentes, como es Carlos Cabrera. No tengo esa trayectoria política. Yo lo que he venido aquí es a gestionar. ¿Vale? Quizás me vea más como una persona, y no quiero perder esa característica mía, una persona normal. O sea, yo me considero una persona normal que he venido aquí a sumar durante un tiempo, y cuando se considere que ya no sumo, me marcho. Pero sabemos que en la sociedad en la que estamos, eso, es decir, muchas veces eso no te lleva a más votos. Y es una pena, porque hace falta gente que gestione, que trabaje, pero luego al final te das cuenta pasa en todas las ramas de nuestra vida. Pasa hasta con el Balón de Oro en el fútbol. Que si es que aquel tiene mejor marketing y al igual hay mejores futbolistas detrás. Riberín no tiene ningún Balón de Oro. Rafinha el año pasado fue mejor que Lamine Yamal. ¿Y a quién quería la gente? Sí. Y Rafinha fue mejor jugador que Lamine Yamal. Es así. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una parte que es venderse. Claro. Es lo que hablábamos antes, lo mencionábamos. La parte social no está asociada a la derecha. Y yo soy de derecha. ¿Siempre has sido de derecha? ¿Lo has tenido claro? Sí. Antes de que te llamara Mariano, siempre tu ideología... Sí. Lo que pasa es que sí es verdad que no era, de alguna manera, no estaba de manera activa en política insular. Vamos a decir de una manera. O sea, sabía quién era Mariano, pero de alguna manera
no estaba siguiendo la actividad política como a nivel cualquier insular. persona normal. No. Sí. Lo que pasa es que hoy parece que todo es política. Claro. Pero es la hubo una realidad. época en que había más cosas en la vida sin ser política. La gente comía, la gente salía a caminar, la gente hacía otras cosas. Hoy todo es política. Hoy el teléfono todo es política. Todo. Y sobre todo, te dedicas a un ámbito y estás en ese ámbito, te mueves en ese ámbito y te digo, de lo que menos hablamos los docentes, sinceramente, Es de política. es de política. Hablamos más de la vida, de la parte social que de alguna manera que se debería de mejorar, más que de la propia política en sí que se viene poniendo en marcha, sino si pudiéramos en ese sentido. Entonces, pues puede haber un sector donde crea que es eso, que mi personalidad o mi manera de ser de alguna manera no venda. Y yo la verdad que lo respeto. Mi compromiso era contribuir y mejorar y con eso me siento satisfecha. No voy a cambiar y eso lo tengo muy, muy claro. Y además es una de las cosas que mencionábamos antes cuando hablamos de la familia, de la pareja, que no voy a cambiar. O sea, yo soy así. Nieve es nieve. Nieve es nieve. Y siempre le recuerdo a mi pareja, yo he cambiado. Y dice, no, tú me lo recuerdas. Entonces, porque si cuando hay algún cambia... cambio, me avisa. No, si hay algún Entonces, cambio... Si hay algún cambio, nos vamos para casa. Sí. O sea, yo vuelvo a lo mío, que es donde voy a acabar volviendo, porque en política no voy a terminar. Yo voy a acabar mi carrera profesional como docente. Entonces, lo tengo claro. Y entiendo que haya personas que no me vean con ese perfil. Yo no me veo faltando el respeto en un salón de plenos, ni utilizando palabras, frases descalificativos que puedan dañar a otra persona, porque no lo hago en mi vida diaria. Nunca lo hice. Ni lo promoví en otros ámbitos de mi vida, no lo voy a hacer ahora, por mucho que es muy acalorado que sea el debate. Yo me baso en mi verdad, en mi trabajo, y eso lo voy a justificar siempre. No voy a entrar en descalificativos. Y me molestan mucho ese tipo de cosas. No voy a utilizar nunca una mentira. No lo he hecho y no lo voy a hacer. En política, en ningún ámbito de mi vida. Pero no lo hago. Y me molesta cuando lo oigo, por eso lo decía antes. Me molesta mucho cuando lo oigo, cuando se utiliza como un arma política. Entonces, en esa línea. Entonces, puede ser que haya personas que no me vean en ese sentido, pero totalmente respetable, porque algo tengo claro es que somos diversos, cada uno tiene su opinión y no todo el mundo tiene que opinar en el mismo eso sentido. no significa que las personas que yo te he dicho digan, es que yo quiero eso. No estoy hablándolo desde un punto de vista que somos conscientes de que de 10 votantes hay un tanto por ciento que se fija más en la parte de venderse y otros se fijan más en la gestión. A eso es a donde voy. Antes de pasar con las preguntas de Dani y ya cerramos, sé que vamos a cerrar bien, aunque voy a tocar este tema, sé que vamos a cerrar bien. Esas personas también me han dicho, Nieves tuvo un momento muy difícil a nivel de salud. Nieves no dejó de trabajar, Nieves no dejó de sonreír y Nieves lo afrontó siempre con una actitud positiva y no hubo nunca pues esto va mal y demás. Es más, estas personas me llegan a decir que incluso a nosotros nos quedaba pena quejarnos de decir Nieves lo está viviendo a nivel de salud mal y sin embargo nos está dando lesiones a nosotros de actitud. Sé que es un momento difícil, pero ¿con qué mensaje te quedas o darías después de un proceso tan difícil que llevaste con esa altura, con esa actitud y con esa forma de ser? Porque antes hablabas de una situación nueva. Oye, el volcán es una situación nueva, el COVID es una situación nueva, una enfermedad es una situación nueva para la que no estamos preparados. Y también requiere de un adaptarse, pero de hoy ya para mañana. Porque esto está, la vida es así, se te rompe el coche ahora... Y hay que arreglarlo mañana. Y hay que arreglarlo mañana porque si no lo vas a tijarafe. El coche hay que arreglarlo. Pero cuando hablamos de nosotros, entonces sé que lo tenemos que resumir porque nos quedan 3 minutitos las preguntas de Dani y esto, pero no me quería quedar sin trasladar un mensaje de esa actitud que has tenido. Quienes te contaron la historia no te la contaron completa, vamos a decirlo así. Mejor, para eso tenemos un podcast. Este aprendizaje no es el primero que tengo, tristemente. Yo ya tuve un aprendizaje anterior con esta enfermedad. Yo tuve una hija que falleció de cáncer. Ese es el primer aprendizaje. Entonces esa parte no la vamos a tocar. La que vamos a tocar es cómo afrontas la tuya. Entonces, mira, si algo he aprendido después de lo que les acabo de contar, de que la vida te pone en un lugar donde no le sea a nadie que se ponga, aprendes que la salud es lo prioritario.
lo prioritario. Y yo hacía mis controles rutinarios y ya está. Entonces, pues un día te estás vistiendo, te notas un bulto. Y yo con una tranquilidad, porque yo me había hecho una mamografía hacía 6 meses, yo voy a la ginecóloga y le digo, mira, que vengo porque yo me encontré un bulto, pero que yo creo que está todo bien. Y me dice ella en ese momento, no. Pues lo que te quiero decir es que en ese momento, después de una experiencia que me tocó vivir, ya sabía qué actitud había que poner, o había que intentar poner. ¿Por qué razón? Porque primero por mí, para poderla llevar bien, y después por los que te rodean. Es una batalla muy compleja, pero como ya es la segunda vez que la recorres, vamos a decirlo así, llevas ya un poquito de ventaja. Entonces ya sabía todo lo que venía. Se lleva bien porque y tengo la fortuna de vivir rodeada de personas que te quieren, que te arropan, y por esa fortaleza que pues tuviste que aprender sin quererla, y se convirtió mi trabajo en una ocupación, no en una preocupación, que ese es el consejo que yo le doy, y se lo he dado estos días a una persona que me ha escrito con muchísimo cariño y respeto, porque yo confía en ella en su momento para contarle que estaba enferma, y me lo ha hecho ella lo mismo conmigo, y lo que le he dicho es, busca algo que te ocupe, no que te preocupe, que te ocupe, y te va a ayudar a hacer este proceso mucho más llevadero. Sé que a lo mejor se han quedado los dos y los que nos estén escuchando un poco como trincados, pero esa es la realidad. Por eso digo que evidentemente. Es parte de mi vida, y claro, hemos hablado de todos los ámbitos de mi vida, esa también es una parte de mi vida. Ya pues, la verdad que no trincado, sino es que evidentemente es difícil decirlo. Sabes que ha habido un palo muy duro, pero no sabía ¿qué tan duro fue? Que había habido un palo tan difícil y que al final, sobre todo, pero de la misma manera, y aunque ahora quieras decirnos que había un aprendizaje, sigue siendo una heroicidad que en una nueva situación lo afrontes así que no le quiero restar ni un ápice porque hayas vivido una situación tan dura que después lo hayas afrontado bien. Al final, que tengas ese saber estar y ese aprendizaje, porque a veces en lo malo no aprendemos tampoco. Entonces, de una situación tan difícil, vivirla luego en tus carnes con más miedo del que podríamos tener todos, porque ya es algo que lo has tenido en ti, pues dice, es que yo me quito el sombrero, Nieves. Los aprendizajes que te da la vida, tienes que intentarlos enfocar en positivo. Y así los he intentado yo hacer míos, enfocarlos en positivo. Entonces, aparece este segundo varapalo con esta enfermedad, que ese fue el motivo que me llevó a mí en su momento a ser vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. El hecho por de que mi hija... Por eso a mí no me cuadraban las fechas. Claro. Por eso que no significa que no se pueda estar en la asociación, pero no me cuadraba. Por eso me quedé, pero en ese momento no te lo pregunté. Sí, era pues, de alguna manera devolverle con mis ratos libres, mi voluntariado, mi cargo en esa asociación, devolverle lo que en su momento nos dio la asociación. Cuando tú estás en un centro hospitalario, cuando tú necesitas que alguien de alguna manera te arrope, te acompañe, pues en ese momento estaba la Asociación Española contra el Cáncer cuando mi hija estaba enferma. Después, cuando pasas a la política, te desvinculas porque de alguna manera, dentro de los estatutos de las entidades sociales, no pueden estar ligados a ningún partido. Para no politizar las asociaciones. Y de alguna manera ellos se vean en el foco del huracán sin tener un motivo. Porque es que esta persona es del partido. Por eso mismo, entonces te desvinculas. Yo a día de hoy sigo siendo socia y voluntaria. El voluntariado lo tengo de alguna manera en stand-by, un kick-out. Le hemos hecho una pausa. Y claro, te llega esta enfermedad y tú lo que decía antes es aprovechar el hecho de todo lo que aprendiste. Y lo que aprendiste es que la vida es hoy. Eso lo aprendí en aquel momento, la vida es hoy. Y hoy lo tenemos que disfrutar. Y eso fue lo que le trasladé a todos mis compañeros en el partido cuando yo estaba ahora enferma de cáncer, cuando le dimos normalidad a donde no la había. Porque es complejo, porque es una persona que está enferma, que sigue yendo a trabajar y demás. Y lo que quería trasladarles a todos ellos que quería disfrutar el hoy, quería disfrutar de lo que estaba viviendo y que a mí en ese momento
el estar en política, es verdad que no es lo mismo estar en gobierno, porque a lo mejor si hubiese estado en gobierno me hubiese visto obligada a coger navaja, pero estando en la oposición yo le podía seguir dedicando el tiempo que necesitaba. También he sido afortunada, dentro de lo malo, porque la enfermedad ha pasado por mí y yo no me he enterado. Me refiero que mis 16 tratamientos de quimio, mi cirugía y mi radioterapia, no me he enterado. La he llevado muy, muy bien. Por eso digo que soy afortunada. A lo mejor tiene otras mucho personas... que ver también, estoy hablando por hablar. ¿Crees que ha tenido que ver en lo positivo también la parte de la actitud? Sí, muchísimo. Muchísimo. No sé si a ti te ha pasado o lo has sentido a tú, que cuando estás anímicamente mal es más probable que te enfermes. A mí me ha pasado veces de nervios, estrés y demás, se te bajan las defensas y es más probable que te enfermes. Y cuando estás como arriba, con más felicidad, me quito la camiseta, cojo frío, me meto en el mar, da igual lo que hagas, que yo creo que hay una parte también de actitud que marca mucho la enfermedad. Y también otra de las cosas que yo pensaba en ese momento, el ser una persona pública, el darle normalidad, ayudaría a muchísimas otras personas, tanto mujeres, que en el caso mío fue cáncer de mama, como en cualquier otro tipo de enfermedad, el hecho de decir, mira, se puede seguir, se puede sonreír, se puede salir. Es verdad que estás en un proceso complejo y que puedes seguir viviendo. Mientras tengas la enfermedad como una persona normal. Yo me acuerdo los primeros días, después que se me cayera el pelo, que te dabas cuenta que personas que te encontrabas se tocaban, entonces tú los mirabas con normalidad, les sonreías y veías como que se relajaban, porque a veces hasta lo mismo, que no sabes ni cómo actuar ni qué decir. Eso a mí me parecía a mí que desde mi posición podía contribuir para otras personas que estaban enfermas. Y después también, que te digo que la llevo muy bien, que pasó el tiempo volando. Y a día de hoy me encuentro muy bien y en esa línea quiero seguir trasladando a las personas, como este caso que te decía antes, que tengo una persona cercana que también está enferma de lo mismo y que está empezando con todo el proceso, pues animándola. Lo mismo que hicieron conmigo, que muchas veces me despertaba y tenía a lo mejor 10 WhatsApp de buenos días, un día nuevo, seguimos. Pues lo mismo con esas personas. Ese impulso tan importante que necesitas de los demás, pues yo también seguirlo haciendo. Pues Nieves, nos quedan las preguntas rápidas, tenemos que intentar hacerlas rápidas porque nos quedamos sin batería en las cámaras. Nieves, antes de cerrar contigo y dejarte con esas preguntas, la verdad que primero te felicito por... yo no voy a entrar ni en colores ni en ideologías. Como tú dices, aquí hay una persona que es Nieves y yo creo que si tienes una persona como Nieves te da igual que esté en el PSOE, en el PP, en Nueva Canarias, en donde sea, en UPyD, sí. o en IMPA, como dicen en Barlovento, que fue un partido que también estuvo en La Palma. Al final necesitas personas que quieran gestionar y que quieran hacer las cosas mejor. Eso me gusta, me ha gustado también esa humildad para reconocer lo que hacen bien otros y para tener esa mano a la hora de criticar las partes que no están bien. Lo que está bien no hay por qué tocarlo. Y en esto último que hemos hablado, yo me quito el sombrero porque yo considero que somos más los que nos hundimos en un vaso de agua que los que nadamos en esta vida. Yo el 70% de las veces seguramente con un dolor de cabeza le doy 1000 vueltas a las cosas, con una ronchita. Yo tuve un quiste que me quitaron, sí. Aquí, un pequeño quiste. Yo me puse como loco y al final era un quiste sebáceo y demás y no es justo. Al final hay que afrontar las cosas con energía, con actitud y sobre todo esa parte también de que no es solo por mí, sino por los que me están viendo, que vean también que las cosas se pueden hacer de otra manera. La verdad que chapó por conocerte un poquito más, por saber un poquito más de ti y sobre todo por ese ejemplo que das y que estás dando pues a través de este podcast con nuestros seguidores. Ahora hay unas preguntas rápidas con Dani. Sí, bueno. Si dentro de un año nos volviéramos a sentar aquí, ¿qué te gustaría haber logrado? Complejo porque es el lugar donde estoy poco puedo conseguir, porque acabamos de aprobar, por ponerte un ejemplo, el presupuesto del Cabildo y ni una enmienda nos han aceptado, así que difícil. No sabría decirte. Vale. No sabría decirte. ¿Algo que te dé miedo? Que sufren los míos, los que están a mi alrededor, pero en todos los ámbitos. ¿Sueño por cumplir?
sinceramente, y tal como pues, la vida me ha planteado los obstáculos, el sueño por cumplir no es más que terminar mis días con, ¿sabes? Sí. En una edad lejana, vamos a decirlo así. Poder llegar a poder vivir un poquito más de tiempo con buena calidad de vida. Con buena calidad de vida, porque es muy importante. Porque después de pasar un proceso oncológico, la calidad de vida es algo muy, muy importante porque se va mermando. O sea, tener buena calidad de vida. Bueno, te hemos hecho las preguntas. Anteriormente le habías hecho una preguntita al presidente del Cabildo y quiero que le dejes una pregunta a Mariano Zapata. ¿Qué le preguntarías a Mariano Zapata? Que nos va a contestar seguramente cuando vea esta pregunta. ¿Qué objetivo se marca él como político para 2027? Bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias por este ratito de recordar también para aquellas personas que ven el podcast, que muchas veces nos dicen, oye, es que cuando trajimos a Mariano es que soy del PP, cuando trajimos a Kilian es que soy del PSOE. Vamos a tener en esta temporada a políticos de Coalición Canaria y PSOE. Vamos a tener toda la representación, todo el espectro político lo vamos a tener aquí, y ahora es el momento de que cierre el podcast Nieves. Sí, ahí mirando esa cámara, cierras el podcast. Pues como comentaba al comienzo del podcast, la verdad que enormemente agradecida porque hayan decidido inaugurar esta temporada conmigo. La verdad que ha sido un lujo. Espero que este ratito, que la verdad que ha sido muy, muy agradable, les sirva para todos aquellos que lo van a escuchar, que nos van a ver, que nos conozcan a los políticos y nos humanicen, que nos parece ahora mismo en este momento que atravesamos fundamental. Todos y cada uno de nosotros lo que pretendemos es mejorar la vida de las personas, y en este caso Nieves, que les habla, lo que ha pretendido en ese tiempo que ha venido desarrollando hasta ahora, su labor como política es el compromiso que tiene consigo misma todos los días, conmigo misma. Entonces, en ese sentido, pues lo que pretendo que se lleven de este ratito, que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos responsabilidades, que hemos tenido muchos aciertos, pero que también cometemos errores y que no pasa nada por reconocerlos, porque todos en la vida, y siempre lo digo y lo decía con anterioridad, los que trabajamos nos equivocamos. Entonces, en esa línea hay que seguir apostando y que se queden con ese mensaje. Somos personas casi normales. Gracias, Nieves. Muchas gracias.